Buenos días, querida familia de la fe, queridos amigos que nos siguen en las distintas latitudes. Qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que en tiempos como los que estamos viviendo se vuelve necesario, indispensable para poder ser orientados conforme a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Acabamos de pasar una semana maravillosa, una semana como es conocida como la Semana Mayor. Una semana en la que, como congregación, lastimosamente con las limitaciones, las dificultades que nos impone esta pandemia y que debemos sujetarnos a lo que las autoridades nos dicen, hemos tratado de hacer lo mejor, de tratar de llegar a través de las redes sociales con mensajes como lo hicimos a lo largo de toda la semana anterior, desde el domingo anterior hasta el domingo de ayer el domingo pasado en la noche, con mensajitos de los distintos colaboradores, de los distintos hermanos que han predispuesto su corazón, hermanos y hermanas que han predispuesto su corazón para compartir la palabra de Dios, para tener este compromiso de servicio a Dios. Y digo, hemos pasado una semana muy bonita de recogimiento, de reflexión, espero que así haya sido, que no haya sido un feriado de vacacionar, ¿sí? Quizás un descanso prudente en el aspecto físico de las acciones cotidianas, pero un tiempo de reflexionar. Y digo un tiempo en el que debemos entender el beneficio que nosotros hemos recibido como cristianos al haber sido rescatados, perdonados, justificados, redimidos por aquel sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y después de esta semana, en la que entiendo, espero y aspiro que nosotros hayamos tenido esta actitud frente a la cruz, esta actitud frente al milagro maravilloso de la salvación, esto nos debe llevar a que nosotros debemos adquirir una conducta de vida, ¿sí? No solo una semanita, no solo un tiempo, sino una conducta de vida. Antes de continuar, y a propósito, quiero decirle que lastimosamente el próximo día domingo, al igual que este domingo pasado, que en el que recibimos 2 días antes del domingo, el día viernes, recibimos un decreto de excepción, que nos impide la libre reunión. No pudimos tener nuestro culto presencial el día domingo, como lo habíamos pensado, como lo habíamos manifestado, y el próximo domingo que tenemos elecciones electorales, elecciones en nuestro país, elecciones presidenciales, tampoco nos vamos a poder reunir, no solo por el asunto de movilidad, no solo por el aspecto de dar esa facilidad a toda la familia de la fe para nosotros poder asistir a los distintos recintos electorales, sino también por el riesgo que esto implica. Es decir, una elección siempre aglomera gente y quizás muchas personas querrán ir primero a sufragar para luego venir a la iglesia. Entonces, hay un riesgo que hay que controlarlo. Esto lastimosamente perjudica el anhelo que tenemos de congregarnos, pero es necesario hacerlo. ¿Y por qué me permito, después de decir que hemos tenido una semana muy linda de reflexión, de haber recibido mensajes valiosísimos como los que recibimos toda la semana pasada, vamos ahora en pos de un aspecto electoral? ¿Por qué? Porque mire, los asuntos electorales, el tema electoral en Latinoamérica desde hace algunos años acá, viene generando mucha controversia, viene generando pasiones. Y obviamente estas pasiones generadas en el pueblo, ¿no? en los votantes, en los que prácticamente de manera directa e indirecta nada tenemos que ver excepto poner nuestro voto, sabiendo que nos regimos por un sistema que nosotros lo hemos escogido, que se llama democracia, es decir, la mayoría gana, en términos muy sencillos. No obstante, digo de que nosotros no tenemos una participación total, no tenemos una participación directa, no tenemos una participación en cuanto al manejo del gobierno, ¿no es cierto? Porque podemos votar por un sistema y luego nos traicionan y se maneja otro sistema. Es decir, es algo que aquí en el país lo estamos viviendo, lo estamos ya concluyendo, ¿sí? Y por eso no podemos nosotros caer en esto que digo, lastimosamente, el pueblo latinoamericano, de lo que yo veo, no conozco en detalle en Europa, si es que será así, no conozco, excepto una que otra noticia que a veces nos llegan
en las noticias internacionales, pero no más. Pero en nuestro país y en Latinoamérica, que son noticias un poco más seguidas y que tenemos no solo una historia en común, sino que tenemos una vivencia en común, digo, se han generado pasiones alrededor de, de estos eventos electorales. Y hablando de las pasiones, va a salir en pantalla algunos versículos que yo quiero destacar como, como una guía y a su vez como una exhortación, es decir, un llamado de atención principalmente al pueblo cristiano, a todo el mundo, a todos los que nos escuchan, ¿no es cierto? Pero principalmente a quienes nos decimos cristianos, hacer una exhortación, un llamado de atención con mucho respeto, con mucha reverencia y sobre todo con mucho respaldo bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, que va a salir en pantalla. Santiago, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice así, con atención y con reverencia a esta misma bendita palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Bueno, digo que las pasiones, ¿sí? Bueno, la pasión tiene dos significados opuestos, ¿sí? Por un lado, pasión hace referencia a un sufrimiento extremo, es exactamente lo que nosotros recordamos la semana anterior, la pasión de Cristo, el sufrimiento extremo de Jesucristo ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía. La semana seguida, nosotros volvemos a ver algo que ya lo hemos venido viendo de tiempo atrás, volvemos a ver en cambio estas pasiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro concepto de pasión? El uno, insisto, es lo que vivimos o lo que recordamos la semana anterior, la pasión de Cristo, un sufrimiento extremo. Pero el otro concepto significa perturbación o afecto desordenado del ánimo. Perturbación o afecto desordenado del ánimo. Y esto, en cambio, es lo que se vive a semana seguida, es decir, de días atrás a lo que estamos viviendo en esta semana. ¿Sí? Es una perturbación que genera desórdenes mentales y que se manifiesta por todos los medios posibles. Porque vea, cuando uno tiene un desorden, cuando uno tiene una pasión, es decir, una emoción extrema que no la puede controlar, tiene que tratar más bien de ocultarla, de mantenerla en perfil bajo, de no destacarla. Sin embargo, vea, ahora no es así. Lastimosamente estas pasiones, estos afectos desordenados, estas perturbaciones de nuestros ánimos son publicados por las redes sociales, se pone en los perfiles, se sube a los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda hacer dar a conocer mi perturbación, mi desorden, mi alteración de ánimo, ¿no es cierto? Mis exabruptos, pues lo publicamos, ¿no es cierto? Y subimos a las distintas redes sociales, ponemos en los canales de los medios masivos a través de los cuales se puede llegar y lo ponemos inclusive hasta como orgullo, ¿no es cierto? Pero detengámonos un poquito más ahí. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo dice que las pasiones generan contiendas, pleitos, guerras, confrontaciones. Y una pasión que genera este tipo de reacciones, ¿sí? De pleitos, contiendas, confrontaciones, destruye, lastima, ofende, ¿sí? De tal manera que yo en mi pasión, por decirle en el deporte, que también hay pasiones, ¿no es cierto? Entonces, yo por defender a mi equipo, gane, pierda o empate, yo igual cojo, ofendo, insulto, le digo lo que pienso hasta lo que no pienso, dejo que mi florido vocabulario termine agrediendo, termine lastimando. Sí, ¿por qué? Por la pasión del respaldo a un equipo, llámese de fútbol, llámese de cualquier tipo de deporte, ¿no es cierto? Y a veces caemos en ese tipo de cosas, o sea, es inaceptable, ¿sí? Que personas que en términos generales, en apreciación general, pareceríamos ser racionales, conscientes, educados, pensantes, sensatos, ¿sí? Por un aspecto, llámese este deporte o llámese este política, ¿sí? Que caigamos en ese tipo de cosas, ¿sí?
Porque las pasiones se generan de las guerras, o mejor dicho, las pasiones generan guerras, confrontación, ¿sí? Que terminan, digo, ofendiendo, lastimando, hiriendo, destruyendo amistades. Hay tantas cosas que nos tienen unidos, que nos tienen juntos. Sin embargo, hay aspectos que pueden acabar con nuestras relaciones interpersonales, con nuestras buenas relaciones interpersonales. Mire cómo se dan las cosas, ¿no? Las pasiones políticas a veces terminan sobreponiéndose, ¿sí?, a algo que para quienes somos cristianos y quizás entendemos un poquito más allá el concepto de familia de la fe, ¿sí? No es posible que terminen dándose ciertas situaciones. Yo recuerdo hace aproximadamente 4 años, porque estamos a pocos días no solo de las elecciones, sino de un cambio de gobierno. Esperemos que haya un cambio de sistema también, ¿sí?, que haya una preocupación por los más necesitados, etcétera, etcétera. Es un anhelo del corazón de todo mundo, no es una inclinación política, es un anhelo del corazón. Yo recuerdo que hace aproximadamente 4 años, un par de familias optaron por irse de la iglesia. Mire a dónde llegan las pasiones, mire a dónde llegan las pasiones. Optaron por irse de la iglesia, porque se sintieron sumamente disgustadas de que yo topara un tema similar al que estoy topando hoy. ¿Por qué? Porque estábamos en condiciones similares a las que estamos hoy, es decir, estábamos vísperas de una elección, vísperas de acercarnos a emitir nuestra voluntad en las urnas para respaldar a quien cada uno crea, ¿no es cierto? Si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos nuestra inclinación política, tenemos, no digo una ideología porque ya no existe eso, ¿no es cierto? Sí, las ideologías son comprables y vendibles, lastimosamente, ¿sí? Pero recuerdo, digo, hace 4 años, que 2 familias se fueron por esta razón. A lo mejor se fueron otras, a lo mejor por la misma razón, no sé, pero 2 se fueron hablando conmigo, diciéndome, haciéndome claramente entender el por qué habían tomado aquella decisión. Y se fueron por una razón, porque yo había dicho algo así, parecido a lo que quiero transmitirle el día de hoy. Había dicho yo algo así, que la Biblia deberíamos actualizarle en un lenguaje que sea entendible para todos, ¿sí? Y de hecho hay muchas versiones de la Biblia que tratan y pretenden esto, ¿sí?, tratar de actualizar el lenguaje para que sea más comprensible, etcétera, etcétera. Pero cuando yo di el ejemplo a lo que yo me refería, ¿sí?, ya hubo un disgusto de estas personas. Yo dije que la Biblia, por ejemplo, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que sería bueno hoy decir, ¿sí?, la actualización sugerida por mí, que de la abundancia del Facebook, en aquel entonces solo mencionaba esa red social, ¿sí?, que de la abundancia del corazón habla el Facebook, decía yo. Y sugería y decía que no es posible que dentro de la iglesia, en nuestras conversaciones como familia de la fe, ¿sí?, en nuestras expresiones hacia el pueblo inclusive, a los distintos grupos y ministerios que tiene la iglesia, tengamos una cara, hablemos un lenguaje, mostremos una actitud de misericordia, de compasión, de benevolencia, palabras que edifican, pero en el Facebook somos, o en las redes sociales, somos extremadamente agresivos, ¿sí?, detractores, ofendemos, difamadores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo dije esto, refiriéndome a una situación similar, que es la política, es decir, cuando me permití exhortar como líder espiritual, cuando me permití exhortar al pueblo que supuestamente se congrega para venir a escuchar la palabra de Dios, para escuchar, guardarla en su corazón y ponerla por obra, se resintieron y se fueron. Y cuando decidieron irse, molestos como obviamente estaban, fueron a hablar conmigo y me dijeron, es tiempo de que nosotros salgamos de aquí, porque usted se ha dedicado a predicar en contra de nosotros. Yo no predico en contra de las personas, yo predico en contra del pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si es que queremos tener un púlpito, queremos tener unos cultos, unas reuniones extra light, ¿no es cierto? Es decir,
Que todo mundo se sienta bien, que todo mundo se sienta agradado, para que todo mundo venga con gozo, con alegría, que traiga muchas otras personas, pero que jamás se les confronte con el pecado, que jamás se les diga qué cosa está mal, que jamás se pretenda corregir, que jamás se pretenda redarguir a las personas. Entonces ese no es un púlpito de Dios. Porque Dios no es de las personas que ante los fariseos les dijo: miren, queridos fariseos, yo creo que ustedes están un poquito equivocados en cuanto a que, por un lado, quieren mostrar una cara de espiritualidad, pero no sé, entiendo yo tal vez, creo que a lo mejor no es así. Disculparán si es que les ofendo. No, Señor, no, Señor. Mucha falta está haciendo en este tiempo que los púlpitos se predique con firmeza. ¿Sí? Sin considerar costo humano o costo financiero. Es necesario decir las cosas como tienen que ser. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios aprenda a comportarse como pueblo de Dios. Quien quiera seguirle a Dios tiene que comportarse como Dios se comportaría. ¿Y Jesucristo qué es lo que hizo con los fariseos? No dudó en decirles sus 4 verdades, en confrontarles en su falsedad, en su engaño. En sentarse en los primeros lugares de las sinagogas, en hacer grandes oraciones en las esquinas, ¿sí? En rasgarse los vestidos y rasgar sus vestiduras y mostrar una cara de tristeza, de dolor y de quebranto en sus falsos ayunos. Jesucristo les confrontó y les dijo falsos, les dijo mentirosos, les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados. Pero claro, ahora no hay cómo decir nada en las iglesias. ¿Por qué? Porque ni el pastor ha de ser así, porque no hay cómo exhortar. ¿Cuándo cambiamos? ¿Cuándo pulimos? ¿Cuándo enmendamos? Y lastimosamente eso es lo que pasa cuando se generan estas pasiones desordenadas, ¿no es cierto? Estas alteraciones, estas perturbaciones del ánimo, en los que comenzamos a poner en nuestros estados, en los que comenzamos a poner en nuestros perfiles, en los que comenzamos a publicar en nuestras redes tanta basura. Una generada por nosotros, otra que inocentemente la reenviamos. Yo no hice eso, pastor. A mí me llegó y yo reenvié. Sí, y si no está de acuerdo, ¿por qué reenvía? No, a mí me llegó, pastor, y yo solo puse like porque me pareció alhaja, pero perdóneme, no quise detenerme a mirar eso. Solo reenvié, porque como reenvío del un candidato, reenvío del otro candidato. ¿Sí? Cuando usted reenvía algo que le llega, es porque usted está plenamente de acuerdo con lo que reenvía. Cuando usted pone en sus perfiles y en sus estados esas ofensas, esas agresiones, esas basuras, esas palabras que no edifican, que solo destruyen, es porque usted está plenamente de acuerdo. A mí también me llega basura. Yo no tengo redes sociales, ¿sí? La iglesia sí las tiene, yo no las tengo. Yo tengo solo un número telefónico con WhatsApp, ¿sí? Y cuando me llega ese tipo de basuras, o cuando llega alguno de los chats a los que yo pertenezco, que todos son cristianos, todos tienen que ver con la iglesia, yo por interno llamo la atención. Y digo, por favor, no nos prestemos para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el mismo libro de Santiago, un capítulo atrás, en el capítulo 3, versículos del 10 al 12. Santiago, capítulo 3. Todo el capítulo 3 de Santiago habla de algo extremadamente peligroso en nuestras vidas, que si no somos cristianos y tenemos la presencia del Espíritu Santo controlando nuestras vidas, sí, podemos caer en este tipo de crímenes, ¿sí? De delitos, de crímenes, como lo habla el capítulo 3 de Santiago, cuando hace alusión a la lengua, ¿sí? Que es un veneno mortal que puede acabar con toda la creación, dice. Pero vamos a leer solo unos pocos versículos de este capítulo, que se encuentra en los versículos del 10 al 12. Santiago capítulo 3, versículos del 10 al 12, usted va a mirarlos también en pantalla. Con atención, con reverencia, sobre todo con atención. Y dice así: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Imagínense lo que muestra la palabra de Dios. Dice, no puede ser que la semana anterior, que era la semana mayor, que era la semana santa, la semana de recordación del sacrificio de Cristo Jesús, de la pasión de Cristo, de su dolor, entrega y sacrificio extremo, ¿sí? Salgan palabras de bendición a Dios, de agradecimiento, ¿sí? Porque salvó a
toda la humanidad, a los de la izquierda y a los de la derecha, a los del centro, a los comunistas y a los capitalistas, a toda la humanidad nos salvó Dios. Y salen palabras bonitas y cánticos. La semana anterior, ¿qué poníamos en nuestros perfiles? ¿Qué poníamos en nuestros estados? Sí, el viernes, el domingo de la semana pasada poníamos unas cosas maravillosas. ¿Y qué ponemos ahora? ¿Y qué ponemos ahora? ¿Puede acaso de una misma fuente salir palabras, pensamientos, intenciones dulces? ¿O está brotando toda tu amargura, todo tu quebranto, toda la basura que hay en el corazón? ¿Puede de una misma fuente salir, o puede un mismo árbol, sí, dar higos y aceitunas? Sí. Hay la capacidad de tener esta, como yo me permití llamar, esta duplicidad antagónica. ¿Qué mismo hay en el corazón, no? Ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué mismo hay en el corazón? Sí, hay bondad, mansedumbre, misericordia, compasión, amor, perdón, deseo de orar los unos por los otros. ¿O hay conflicto, guerra, contienda, odio? ¿Qué mismo hay? Uno no sabe a qué atenerse. Son esas duplicidades antagónicas, ¿no? Y aprovecho para hacer un paréntesis en otro tipo de duplicidad antagónica que también tristemente yo lo he visto. Si bien es cierto, yo no tengo redes sociales, ¿sí? Yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de esas cosas, ¿sí? Eso no quiere decir que a veces me hacen ver y que me hacen entender, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es otra duplicidad antagónica que no entiendo, que no comprendo y que debo decirla? Y que debo decirla. ¿Por qué? Porque yo como pastor tengo que velar por el pueblo de Dios. Y si una oveja está patiquebrada, y si una oveja está alicaída, si una oveja está desviándose, pues tengo que corregirla y lanzarle y ponerle al puesto, sumarle al rebaño que vamos en la dirección correcta. ¿Sabe cuál es esta duplicidad antagónica? Chicas y chicos cristianos o que se dicen cristianos, que vienen a la iglesia, que me mensajeaban a mí diciéndome, paz, ¿cuándo vuelve a abrir la iglesia? ¿Qué falta que nos hace? Sí. Y vaya a ver las fotos que ponen en esas mismas redes sociales, en las que ponen un versículo, citan un versículo, ¿no es cierto? Cualquier versículo hermoso, Juan 3:16, maravilloso, ¿sí? O versículos que hablan del amor, de la santidad, de la integridad. Sí. Chicas indicando todo. Chicos apreciando entonces desnudo, ¿qué están a la venta? ¿Están de alquiler? ¿Qué es lo que pretenden con eso? ¿Sí? Santidad es santidad, integridad es integridad, compromiso es compromiso y todo eso se llama cristianismo. Pero aparecen en unas poses que parece, perdóneme, que están a la venta. Porque lo que se exhibe se vende. Y usted dirá, el pastor hoy ha estado un poco abrupto. No, sino que las cosas hay que decirlas por su nombre y de la forma que hay que mencionarlas, que decirlas. No vamos a maquillar las cosas, no solo porque, claro, no es que una chica es bonita y tiene bonito cuerpo, entonces que lo luzca. Que lo luzca si es que no es cristiana. Que lo luzca si es que tiene alguna otra pretensión con la exhibición de su cuerpo. Pero nosotros como cristianos, de una misma fuente, venir a cantar, alabar y glorificar el nombre de Dios, postrarnos ante la cruz de Cristo Jesús, reconociendo el favor que hemos recibido en ella, sí, y a la postre, uno más del montón, iguales o peores que en el mundo, porque las cristianitas y los cristianitos son, vea, exhibicionistas por excelencia. Ponen un versículo en sus redes sociales, sí, como carta de presentación, como falsa pantalla. ¿Sí? Y vaya a ver los comentarios y el vocabulario que usan en las mismas redes sociales, por favor. Entonces, la pregunta es obvia, ¿sí? ¿Qué mismo hay en el corazón? No puede salir de una misma fuente dos tipos opuestos, ¿sí? Bendición y maldición, no puede, ¿sí? Porque si está saliendo bendición y maldición, vea, es más fácil una persona que tiene maldición en el corazón, sí, aparentar bendición. Lo que no se puede es que si mi corazón está lleno de bendición, yo aparentar maldición, no se puede, no hay cómo. ¿Cómo saco yo maldición? ¿Cómo saco yo algo malo cuando mi corazón está lleno de cosas buenas? No hay cómo. Lo otro sí hay cómo. Cuando mi corazón está lleno de inmundicia, cuando mi corazón está lleno de basura, cuando mi corazón está totalmente contaminado, cuando mi corazón está dañado, sacar una falsa imagen, eso sí. Porque eso mismo lo dijo Jesucristo, pues precisamente a los hipócritas, a los falsos. Les dijo, ¿cómo puedes decir cosas buenas cuando tu corazón está podrido? Porque así es.
¿Somos cristianos? ¿No somos cristianos? Qué mismo podemos entender al respecto? Mire, estamos, digo, cerca, a pocos días, ¿sí? El día domingo estaremos acercándonos a sufragar. ¿Sí? Siguen corriendo en redes sociales todas estas basuras, estas injurias, estas calumnias, para los candidatos, candidatos que, permítame, no voy a hablar de sus políticas, no voy a hablar de su pasado, no voy a hablar de su ancestro, y mucho menos de lucubrar, ¿sí? De lo que pudieran hacer más adelante, porque eso no sabemos qué podrá pasar, ¿no es cierto? Candidatos que son personas con familias, ¿sí? Con padres, con cónyuges, con hijos. Porque cuando usted le agrede a un candidato, cualquiera que éste sea, ahora ya hay solo los dos finalistas, ¿no es cierto? A cualquiera que le agrede, también le está agrediendo a su familia. ¿Qué le parecería a usted que comience a correr por redes sociales, ¿sí? Un comentario que habla de ladrón, de sinvergüenza, de piso, de criminal, de tantas cosas que se dicen, ya no solo se sugieren, sino que se dicen directamente? ¿Cómo se sentiría su mamacita si es que la tiene? ¿Cómo se sentiría su cónyuge? ¿Cómo se sentirían sus hijos? Que de pronto salgan, ¿no es cierto? O sea, un comentario porque a alguien se le ocurrió, porque alguien no está de acuerdo con el pastor Santiago porque predica de esta manera y que digan, el salvaje este, que es así. Oiga, esos candidatos, como usted y como yo, tenemos honor, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad. Tenemos derecho al buen nombre. Si es que el día de mañana, o por las cosas que hayamos hecho, o que hayan hecho otros, que es lo peor de todo, ¿no es cierto? Sí, y el día de mañana, si Dios nos guarde, cometemos un error, nos dejamos llevar por la corriente del mundo, nos dejamos contagiar, contaminar del pecado, y hacemos malas cosas, pues hay dos juicios, ¿no es cierto? El juicio terrenal, sí, que también son comprables y vendibles. Bueno, hay dos juicios. Hay jueces humanos, ¿no es cierto?, ante quienes uno puede apelar. Si a mí me consta que es ladrón y tengo pruebas, perfecto, voy, presento las pruebas, hago la denuncia, sí, en honor a la verdad. Pero por favor, que el que lance la piedra, sí, esté libre de pecado. ¿Sí? No vaya a ser que nos estemos llenando la boca de juzgarles a los pobres candidatos y sus respectivas tristes familias, porque ¿quién puede estar feliz con todo lo que se dice de ambos, por favor? ¿Sí? La familia se ve afectada. ¿Sí? Uno ya no tiene el deseo de servir a nadie. ¿Por qué? Porque por no ponerse en boca de todo el mundo, por no caer en las redes sociales de los malvados, perversos, ¿sí? Y de los cristianos, ¿sí? Que muestran una cara y que después dicen todo lo que dicen. Y en algunos de los casos hasta tomando el nombre de Dios en vano o tomando ciertos versículos de la Biblia o diciendo que tal mandamiento es así, asado, cocinado. Qué vergüenza, qué dolor, qué dolor. Y digo qué dolor para mí, porque yo he visto gente que asiste conmigo. Yo le he preguntado a Dios, dicho Señor, no estoy predicando como debo predicar. Hay algo en mi vida que quizás yo prediqué bonito todo teóricamente y que no lo he vivido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en mí que no puedo transmitir el mensaje para que la gente cambie? ¿O es que la gente tiene el corazón endurecido? Mire lo que nos dice aquí Santiago capítulo 3, versículos 10 al 12. No hay cómo, no se puede, ¿sí?, creer que exista personas que por un lado bendicen y por otro lado maldicen. Que salga agua dulce y salada, ¿sí? Que salga amargura por un lado, sí, y aparentemente bondad por otro lado. No es así, no puede ser así. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese tipo de actitudes, esa doble moral, como es ahora tan conocida esa palabra, y que calza también, ¿no? Es conocida no porque se haya hecho publicidad para que se le conozca, sino porque lastimosamente es algo a lo que estamos expuestos, y digo, me sumo, porque de santo no tengo mucho, como se dará cuenta. Me sumo a creer que a lo mejor hay un verdadero yo, un poquito escondido, que la primera oportunidad que se tiene de que aflore mi otro yo, ¿sí? A lo mejor sale, ¿no? Que Dios tenga misericordia. Que Dios verdaderamente con esa sangre preciosa que fue derramada y que la recordábamos el viernes, el sábado, el domingo, hace 3, 4 días, ¿sí? Que esa sangre preciosa limpie de toda contaminación, de todo engaño y de toda hipocresía nuestras vidas. ¿Cómo le vamos a llamar a esta prédica? Bueno, permítame llamarle de manera frontal también, ¿sí?
Lengua suelta, corazón dañado. Porque el que habla de más es porque en su corazón está dañado. Lengua suelta, corazón dañado. Y quiero concluir con estos versículos que se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 35 al 37. Mateo, capítulo 12, versículos 35 al 37. Va a salir en la pantalla de su dispositivo y yo le pido que preste la atención, que entienda. Si que usted me ha estado escuchando y de pronto a los años que le ve al pastor así sulfurado, porque no es que ahorita estoy sacando, hay veces que las situaciones ameritan, ¿sí? Y obviamente yo soy persona con sentimientos, yo soy persona con emociones, y soy un pastor, y soy un padre de familia, y soy un hijo, yo tengo un padre, gracias a Dios, que todavía vive. Yo tengo hermanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se atenta contra la honra de un ser humano, de una persona, ¿sí? A mí me duele, me indigna, me molesta, me fastidia, y mucho más cuando nos decimos cristianos, cuando tomamos el nombre de Dios en vano. Dice así Mateo capítulo 12, versículos del 35 al 37, la palabra de Dios. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, aquí estoy confirmando, ratificando, respaldando bíblicamente lo que acabo de mencionarle. Que el hombre bueno, del buen corazón, saca buenas cosas. Y cuando el hombre bueno, del buen corazón, del cual gobierna Cristo Jesús, del cual el Espíritu Santo tiene el total control, es imposible sacar malas cosas. Usted al hombre bueno le provoca, le busca, nunca va a sacar una grosería. Aunque el hombre bueno le pase empujando, nunca va a sacar una palabra grotesca. Nunca le va a ofender. ¿Por qué? Porque es bueno. Pero el hombre malo del mal corazón dice, saca malas cosas, pero puede fingir las buenas, pero puede mentir. Y puede engañarle al pastor Santiago, porque como el pastor Santiago es un menso, entonces le puede engañar. Y venir a decir, es tiempo, pastor, de que yo sirva en la obra de Dios. He sentido profundamente un llamado increíble para servir a Dios en tal o cual área de la iglesia. Pero es un hombre malo. ¿Por qué? Porque en épocas como esta, que se generan pasiones, épocas electorales que se generan pasiones, sale lo que sale. Pones lo que pones en tu perfil, en tus estados, en tus redes sociales. Das like, reenvías toda la basura que te llega. Pero el hombre malo puede fingir, el hombre bueno no. No hay cómo. Quiero ofenderle, quiero agredirle, no puedo. ¿Por qué? Porque soy bueno, porque Cristo tiene el control de mi vida, de mi corazón, de mis instintos. Entonces no se puede. Primera cosa. Segunda cosa que nos dice aquí es que nosotros tenemos que dar cuenta un día de este tipo de palabras. Y cuando habla de palabras no está hablando solo de lo que nosotros pronunciamos con nuestros labios, ¿no es cierto? Sino que está hablando de las palabras que ponemos en nuestras redes, de las que escribimos, de las que ponemos comillas cuando ponemos un like, de las que ponemos comillas cuando reenviamos. De todas las palabras, es decir, de toda la manifestación de nuestras vidas, daremos cuenta. Y principalmente de aquellas que son ociosas, es decir, el ocioso nunca edifica nada. El ocioso es el que está muy cómodo en esa posición. Esa es la palabra ociosa. La que no edifica, la que yo no lo hice, yo solo reenvié, yo solo puse, me pareció alhaja. ¿Sí? Esa es la palabra ociosa. Y mire lo que dice, que de esa palabra daremos cuenta en el juicio. ¿Qué implica esto? Que si usted y yo somos cristianos, que si usted y yo un día aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, que si usted y yo estamos agradecidos con el sacrificio y lo logrado en la cruz del Calvario, esta cruz que obviamente está vacía, no podemos poner aquí un muñequito semidesnudo, porque ese muñequito semidesnudo no existe. Él estuvo en la cruz, pero la cruz no le pudo retener, el sepulcro no lo pudo retener, sino que nuestro Señor está hoy a la diestra del Padre en gloria, intercediendo por nosotros, tratando de guiarnos, de controlar nuestro corazón, nuestra lengua. Si usted y yo somos cristianos, nosotros no vamos a ir a juicio.
No podemos ir a juicio. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Cristo Jesús ya fuimos justificados. Pero aquí dice que si nosotros, siendo cristianos, ¿sí?, emitimos ese tipo de manifestaciones, de palabras, de conductas, de reacciones, ¿sí?, de pasiones vergonzosas, nosotros sí vamos a ir a juicio. Pero ¿cómo si yo acepté a Cristo Jesús en su corazón? Pues me doy cuenta que no lo he aceptado. Simplemente fue una declaración de momento, un emocionalismo posiblemente, pero no lo he aceptado. Dejémonos de decirnos corruptos, dejémonos de decirnos borregos, dejémonos de decirnos tontos, porque los que piensan como yo son inteligentes, el resto son tontos. No es así, no es así. Tonto es el que piensa que es mejor que el resto, o que es el dueño de la razón y la verdad. Ese es bien tonto y muy tonto, y esa tontera le puede llevar al infierno. Es tiempo, queridos hermanos, de que nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, y nos arrepintamos. Que entre la Semana Santa y la semana de elecciones no tratemos de demostrar que hay una fuente con duplicidad antagónica. ¿Por qué? Porque la lengua suelta muestra que hay un corazón dañado. Que Dios tenga misericordia, nos levante y nos enseñe a caminar por su senda. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.